Ya, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que se encuentren sanos y salvos en sus casas. Ojalá que, cierto, el coronavirus no haya llegado a sus hogares y si fuese así, espero que puedan, cierto, combatir, luchar y salir de la mejor forma posible de esto, ¿ya? Sabemos que es un virus que se está propagando ya de forma masiva, por lo tanto, es bastante común, al fin y al cabo, que todos nos infectemos en algún momento, ¿ya? Bueno. Esperando que se encuentren bien, vamos a empezar la clase de hoy día. Esta tiene que ver con el fin del Estado de Derecho, es decir, la instalación, ¿cierto?, de la dictadura en Chile y sus características importantes, ¿ya? Por lo tanto, vamos a caracterizar de qué forma se dio el fin, ¿cierto?, la crisis. Se finalizó un periodo de república democrática para ser una dictadura militar, ¿ya? Bueno, obviamente las imágenes que están en el PPT representan, al fin y al cabo, varias pistas de lo que significa poner fin a un Estado de Derecho, ¿ok? Vamos a ver las otras pistas para que llegar a una conclusión de qué significa. Bueno, antes de empezar la clase en sí, recordemos la multicausalidad, obviamente de forma muy general, con respecto al golpe de Estado, ¿ya? Recordemos que, por ejemplo, estuvo Allende, que está en la imagen izquierda, ¿cierto?, en la instalación de un gobierno mucho más socialista, de izquierda. Por lo tanto, eso produjo al fin y al cabo una serie de otro tipo de consecuencias como la polarización de la población, la violencia en las calles, el desarrollo de una junta militar y posterior a un golpe de Estado, ¿cierto?, que sabemos que fue el 11 de septiembre de 1973. En ese momento se dio fin al gobierno de Allende y a la democracia en Chile y se instala una dictadura militar, ¿ok? Al mando de Augusto Pinochet, ¿cierto?, que encontramos la imagen derecha. Bueno, vamos a entender principalmente qué es el Estado de Derecho, ¿ya? El Estado de Derecho, como lo dice en el PPT, es el funcionamiento efectivo de las instituciones de un país, ¿ya? En este caso, las instituciones, los poderes del Estado, por ejemplo, van a funcionar de forma efectiva, van a funcionar de forma práctica, regular, bien, es decir, que se van a mantener los roles de cada una, ¿ok? Las leyes son cumplidas por el gobierno y los ciudadanos sin excepción. Esto es muy importante, ¿ya? Sabemos que hay una constitución, ¿ya?, que está escrita desde 1925 y esa constitución la tiene que respetar cualquier poblador, cualquier ciudadano tiene que estar bajo la constitución, ya sea el presidente, ya sea un ministro, ya sea un zapatero, ya el que sea, ¿ya? Entonces, para que se mantenga un Estado de Derecho se tienen que cumplir las leyes, ¿ya? Y nadie está sobre la ley y se reconocen y garantizan los derechos de los ciudadanos, ¿ya? Esto es demasiado importante, ¿ya? ¿En qué sentido? El derecho a la libre expresión, el derecho al pensamiento, el derecho a escoger quizá una religión, etcétera. El derecho a salir a la calle, el derecho a juntarse con quien uno quiera, etcétera. Por lo tanto, todo este tipo de características que maneja un Estado de Derecho y que debiese estar en cualquier república democrática, ya como lo es Chile, debiesen cumplirse en su totalidad, ¿ok? ¿Qué pasó acá? Que en dictadura, desde 1973 en adelante, comenzó a reprimirse, a suprimirse, a eliminarse el Estado de Derecho. Vamos a ver de a poco algunas características, ¿ok? A ver, por ejemplo, cómo se suprimió la Junta Militar el Estado de Derecho, cómo eliminó, al fin y al cabo, el Estado de Derecho, esta Junta Militar y posterior golpe de Estado. El Congreso, atención, fue clausurado, ¿ya? Es decir, los diputados y senadores simplemente dejaron de realizar su labor. Es decir, que ahora el Poder Ejecutivo va a eliminar al Poder Legislativo y en algún momento solamente se va a desarrollar el Poder Ejecutivo como el que manda todo, ¿ya? La división de los poderes del Estado no va a estar permitida. ¿Qué pasó acá? También una constitución, la política de Chile de 1925 se vio suspendida, ¿ya? Se mantuvo, ¿cierto?, guardada, por decirlo así, en un tiempo y la Junta Militar fue la que elaboró las leyes, lo que se podía, lo que no se podía hacer, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ya estamos viendo dos ejemplos claros en donde se elimina el poder legislativo, se suspende temporalmente una constitución y ahí hay un grupo de personas, un grupo de militares, un grupo pequeño, ¿cierto?, que está manejando a toda la población en Chile, lo cual claramente no es democrático y elimina el Estado de Derecho. La represión y la dictadura. A ver,
Ya, ya sabemos, ¿cierto? Que a partir del 11 de septiembre se instaura una dictadura militar en Chile, denominada la doctrina de seguridad nacional como su principio básico. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo se instala una especie de dictadura, ¿cierto? Con militares en las calles y en el poder, debido a que están, comillas, claramente esta es la definición de ellos, comillas, están protegiendo a la nación de Chile frente a un enemigo interno que puede ser el comunismo, ¿ya? Por lo tanto, esta doctrina de seguridad nacional instala militares, ejército, fuerza naval, fuerza aérea, etcétera, para, comillas, proteger a su población. Y eso significa eliminar de alguna otra forma a la oposición, a cualquier tipo de oposición. Por lo tanto, todos los organismos del Estado están encargados de reprimir. ¿Qué significa reprimir? Por favor, vean la imagen que está a la izquierda y nos vamos a dar cuenta de inmediato que a través del uso de la fuerza, ¿cierto? Ocupan sus herramientas para poder reprimir, para poder mantener como de una forma controlada a la población, obviamente ocupando la fuerza y la violencia, para que estos no estén en desacuerdo con este caso con la dictadura. Los trabajadores incluso, por ejemplo, los que están reprimiendo, ellos reciben un sueldo, ¿ya? Ellos no lo hacen también solo porque quieren, sino que son trabajadores contratados por el Estado para reprimir a la población. Por lo tanto, la represión en Chile, ¿cierto?, debe ser comprendida como una política de Estado planificada en diversas bases, ¿ya? Esto es muy importante, porque no fue que simplemente, no sé, el Frente Patriótico decidió eliminar y reprimir a la población. No, esto desde la Junta Militar fue totalmente investigado, fue totalmente realizado a cabo bajo un proyecto, ¿ya? Y por lo tanto era una fase importante instalar al principio de la dictadura este terror, este miedo a la población, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver imágenes mucho más explícitas, ¿ok? Para lograr entender de alguna otra forma la represión en Chile. Fíjense al principio, en la primera parte, al lado izquierdo superior, están quemando libros. Esos libros lo más probable es que sean quizás libros de izquierda o de pensamiento de oposición a una dictadura o que instalen un pensamiento más crítico. Fíjense ahí que Carabineros, ¿cierto?, tiene como sometidas a ciertas mujeres que quizás necesitan llevarse detenida a alguien, etcétera. Incluso el uso de armas, como vemos en la imagen izquierda inferior, en donde simplemente ocupan, por ejemplo, sus armas de fuego para, comillas, controlar a la población, ¿ya? Lo cual no es menor y es totalmente compleja la situación, ¿ok? Ya. A ver, ¿quiénes, cómo y por qué realizaban estas acciones? Sumamente importante, ¿ya? Entender la ideología desde la dictadura. Nadie está diciendo que la acepta o que fue lo mejor o lo peor. Es entender y ser empáticos y ir a los pies, ¿cierto?, de esta junta militar y entender qué estaban haciendo, qué querían hacer, ¿ya? A ver, el objetivo de ellos era, comillas, sacar del país el cáncer marxista y eliminar la oposición al régimen militar. Ya, a ver, dentro de las dictaduras militares se decían que ya el enemigo, en este caso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿ok? Eran como un enemigo principal debido a que claramente quería instalar un gobierno o una dictadura de izquierda, ¿ok? Pero, atención, ellos dicen que no solamente el enemigo está afuera, sino que está dentro del país. Dentro del país de Chile hay comunistas, hay socialistas, hay marxistas, y ellos, su objetivo es sacarlos, es eliminarlos. Obviamente no va a ser de forma pacífica, sino que se van a provocar una brutalidad, ¿cierto?, de falta de respeto a los derechos humanos para poder realizarlo. ¿Cómo? Diferentes ciertos aparatos legales. Por ejemplo, vamos a ver la DINA y la CNI, que son organismos dentro del mismo Estado para poder controlar a la población. ¿Quiénes? Los participantes de estos miembros, ¿cierto?, son diversos. Está la Fuerza Armada, Fuerza Policial, incluso habían civiles. Por ejemplo, había gente torturadora que eran médicos, enfermeras, secretarios, choferes, pilotos, mecánicos, informantes, delatores. O sea, es tan complejo porque no significa que, no sé, tengan, por ejemplo, algún vestuario en particular o se identifiquen con algo en específico. Puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede ser un delator, cualquier persona puede estar torturando a otra persona, entre otros, ¿ya? Y que están contratados para eso. Por lo tanto, hay una especie de sospecha en la misma población, desconfianza entre todos. Nadie sabe quién es realmente el informante, nadie sabe quién es el delator, nadie sabe a quién decirle las cosas que piensa, por ejemplo.
¿Y dónde? Principalmente en lugares, ¿cierto?, de detención públicos y algunos secretos. Ya vamos a ver algunos para entender un poquito mejor. Había, por ejemplo, lugares en donde por fuera se veía un edificio normal, quizá alguien pensaba que era una librería, etcétera, pero realmente, por ejemplo, era un centro de tortura. ¿Ya? Bueno, aquí imágenes un poco más explícitas, ¿cierto? Está Augusto Pinochet con su señora. Abajo encontramos el Frente Patria y Libertad, ¿cierto? Que como ya expliqué la clase pasada, es un grupo generalmente universitarios, jóvenes, que son de extrema derecha. Su símbolo, ¿cierto? Como esa especie de araña. Bueno, está la DINA, está Manuel Contreras, que vamos a ver más adelante, entre otros. Y los lugares públicos, fíjense, está el Estadio Nacional, ya no sé si alguien ha asistido o ha podido ver por medio de la televisión claramente el Estadio Nacional, en donde hay un espacio que dice un país sin memoria es un país sin futuro. ¿Ya? Es una especie de conmemoración debido a que el Estadio Nacional para la época del 70 y de dictadura funcionó como, lamentablemente, como un centro de tortura. ¿Ya? En donde incluso gente muy famosa, no sé, como quizá Víctor Jara, estuvo dentro de ahí. Por lo tanto, es un espacio también para recordar y conmemorar y dar cuenta que esto no puede pasar de nuevo, claramente. O incluso Villa Grimaldi. Villa Grimaldi se encuentra en Peñarolén, hacia la cordillera, por José Arrieta. Y también, si se dan cuenta a la izquierda, hay una especie, ¿cierto?, como de parcela grande, con muros, que nadie entendería que fuese un centro de tortura, pero en la imagen es cierto que muestran a sus relatores se dan cuenta de eso, ¿ok? Bueno, vamos a ver las distintas fases que tuvo este tipo de represión y el fin del Estado de Derecho, ¿ok? Comenzamos de septiembre a diciembre, cuando comenzó el golpe de Estado, en donde la etapa fue masiva y selectiva, ¿ya? En este periodo, ¿cierto?, se produjo la mayor cantidad de detenidos y desaparecidos. Fíjense, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son a lo largo de 4 o 5 meses en donde comenzó una detención masiva. Simplemente la persona que se pensara que fuese quizá del Partido Comunista, Socialista, o una persona que, no sé, que tiene una boina, estoy suponiendo, estoy imaginando, pensaban que era de izquierda y por lo tanto tenía que ser detenida, ¿ya? Bueno, detenido desaparecido, ¿por qué? Porque generalmente algunos detenidos no solamente volvían con sus familias, hay algunos que nunca más volvieron, no se sabe si están muertos, si están enterrados, si su cuerpo está en Chile, etcétera. ¿Ya? Solo los tribunales de justicia permanecieron abiertos, pero con un cuestionamiento, ¿cierto? ¿En qué sentido? El Tribunal de Justicia se supone que si algún familiar desaparece o lo detienen de forma obligada, qué sé yo, yo tengo que ir al Tribunal de Justicia a hacer mi reclamo. Pero ¿qué pasaba? Que en esa época los jueces eran vistos solamente por jueces que el mismo golpe militar, la misma junta militar instauró a jueces específicos. Entonces ellos estaban de alguna u otra forma ciegos, por decirlo así, de forma metafórica, y no investigaban más allá, ¿ya? Entonces muchos casos que la gente fue a hacer su reclamo, su denuncia de desaparición, etcétera, no pudo serlo. Por lo tanto, lamentablemente fue una selección gigante de detenidos desaparecidos en donde, como ya les mencioné, si alguien escuchaba, por ejemplo, a Víctor Jara, ok, era entonces opositor de izquierda, detenido, ¿ya? Cualquier pista, aunque sea la más burda, por decirlo así, iba a ser detenido. Bueno, hay distintas formas de represión. Por ejemplo, el toque de queda y el estado de sitio, que, bueno, lamentablemente ustedes lo han vivido ya con el estallido social y con la pandemia. El toque de queda es cierto que se instaura un horario en donde la población puede caminar, entre comillas, libremente, mientras que cuando están en toque de queda significa que los militares salen a la calle y tienen que hacer el uso masivo y control, en este caso incluso hasta el uso de las armas. El estado de sitio claramente es cuando se instala en ciertos lugares de, por ejemplo, Santiago, ciertos lugares del país, en donde los militares incluso pueden estar en las calles y ocupar su armamento en la forma diaria, ¿ok? Allanamiento de radios y diarios, ¿ya? Es decir, hay una censura gigante. Cualquier medio de comunicación que no esté a favor de la dictadura militar era totalmente censurado, eliminado. La detención ilegal y las torturas, ya que ya lo habíamos hablado, imagínense, yo camino por la calle, ya, simplemente, y de repente para un auto cerca mío, salen unas personas, me llevan y listo. Muchos quizás vieron lo sucedido, pero nadie va a hablar por temor a que quizás le pase lo mismo. Y las torturas, chiquillos, o sea, eh,
Quizás debiésemos también investigar y entender que las torturas quizás eran para, no sé, quemaban a las personas, las mutilaban, los tenían, ¿cierto?, moribundos varios días, etcétera. El exilio, es decir, que cuando te sacan del país, te eliminan del país, es como te echan del país. Imaginémonos a una persona que de repente le dicen, ya, tú, Juanito Pérez, te tienes que ir, de ahora en adelante ya tú no vas a vivir en Chile, tú no conoces a tu familia, tú no tienes ningún nexo con nadie, ¿ok? Y la desaparición de personas, que claramente era pan de cada día, en donde una persona quizás no llegaba en 3, 4 meses y no se sabía dónde estaba también. Bueno, como ya lo había dicho, eliminó el Congreso y se declararon cierto ilícitos los partidos políticos de la Unión Popular. Por lo tanto, cualquier partido político de izquierda fue eliminado. ¿Ok? Ya, la DINA. La DINA, ¿cierto?, es Dirección de Inteligencia Nacional. ¿En qué consistió? Es un organismo militar, por lo tanto es estatal, y su principal misión fue efectuar allanamientos y detenciones, ¿ok? Por lo tanto, era como una especie de policía de la época, ya para que se entienda mejor, que investigaba y realizaba allanamiento, por ejemplo, a hogares, a casas, a colegios, etcétera, en donde si es que se sabía de alguien que claramente tenía un pensamiento de izquierda o estaba realizando algún tipo de organización o lo que fuese, ¿ya? Por lo tanto, este organismo se encargó de detener, reprimir y torturar a la población que supuestamente era enemigo del gobierno, o en este caso no del gobierno, sino que de la dictadura militar. Su principal autor, ¿cierto?, fue Manuel Contreras, que hasta hace unos años, ¿cierto?, él estuvo castigado, tuvo, y no estoy exagerando, quizás tuvo una sentencia de quizás 200 años de cárcel por todos los crímenes que cometió. Entonces este personaje decidió suicidarse, ya para que sepan, debido a que no estaba preparado, no iba a permitir una cadena perpetua. Ya, es sumamente fuerte porque al fin y al cabo se dio, entre comillas, justicia frente a este autor. Bueno, la represión de la DINA fue selectiva, ¿ya? Ellos investigaban, ¿ok?, a cada partido político de izquierda, a algún dirigente. Entonces, no era cualquier persona que la perseguía la DINA, ¿ya? Al principio recordemos que fue una detención masiva. Cualquier persona que llevaba algo que similaba que fuese de izquierda era detenido. Ahora no. Ahora investigaban a los partidos políticos, a cualquier tipo de situación en donde al fin y al cabo era quizás un personaje de izquierda. ¿Ya? Entonces se infiltraban, ocupaban ciertos lugares clandestinos de detención, entre otros, y de repente los cuerpos desaparecían. Era sumamente terrible la situación, chiquillo, no es menor entenderla así. Bueno, algunas víctimas conocidos, ¿cierto? Por ejemplo, Orlando Letelier, que pertenecía al gobierno de de la Unidad Popular, o Miguel Enríquez, ¿cierto?, que era el líder del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, o Carlos Prats, que era, ¿cierto?, de la Fuerza Armada del gobierno de la Unidad Popular. Personajes famosos para la época, políticos de izquierda, sumamente importante para la población, que la DINA, claro, se encargó de eliminarlos, ¿ya? De alguna u otra forma. Obviamente esa eliminación lamentablemente fue en base a torturas, quizás a desapariciones, a detenciones ilegales, entre otros. Bueno, fíjense, este gráfico muestra que en el color rojo se realizó un 68% de población detenida. Ya fue un periodo de 1973, al principio de la instalación de la dictadura, en donde más gente fue detenida. Ya en el color amarillo, del 74 al 77, fue un 18%, y del 78 al 90, cuando finaliza la dictadura militar, un 12%, casi un 13%. Lo cual claramente podemos inferir que al principio de la dictadura, los primeros 5 meses, fueron brutales con respecto a detenciones, a desapariciones, entre otras. Ahora, este mapa, si bien no vamos a aprendernos para nada de forma particular dónde estaban los principales centros de detención, pero podemos dar cuenta que en todo Chile habían centros de detención, ya en donde se llevaban a estos detenidos desaparecidos y quizás volvían en 3, 4, 5 meses o a veces no volvían, ya, y que hasta el día de hoy no se sabe bien dónde están todos esos cuerpos. Claramente podemos identificar que en las regiones como la región metropolitana, Valparaíso, Concepción, en las grandes urbes, en las grandes ciudades donde se concentra la mayor población, ¿ya? Bueno, y la distribución de detenciones. Claramente la región metropolitana, como ya mencioné, con la región de Valparaíso y la octava región, el Biobío, son los donde concentran una mayor cantidad de población, debido a que obviamente son las ciudades que tienen mayor número de habitantes, ¿ya?
Bueno, la CNI, después de que se eliminó de alguna otra forma la DINA, ya, debido a que, por ejemplo, Estados Unidos vio que se elimina, ¿cierto? Se elimina a Orlando Letelier, dicen no, no puede seguir funcionando la DINA, es muy peligroso, y comienza a originarse la CNI, ¿ya? Que la verdad es que funciona de una forma bastante parecida, ¿ya? Son organizaciones más técnicas responsables de casos de tortura, secuestro y desapariciones. Es muy similar a la DINA, ¿ya? Simplemente con otro nombre, pero al fin y al cabo su objetivo es el mismo. Entre comillas, eliminar al cáncer marxista, eliminar a gente que supuestamente está en oposición al gobierno y que son enemigos para ellos. Bueno, Dim Concar también representó una institución en donde, por ejemplo, perteneciente a Carabineros de Chile, ¿ya? Esta duró la última fase de la dictadura y se realizaron operativos preventivos y de inteligencia, en donde, al fin y al cabo, lo más característico era el caso de Gollados que se conoció en algún momento en la época, ¿ya? Y que también en este caso Carabineros, de alguna otra forma, tuvo una rama, por decirlo así, con respecto a detenciones y desapariciones en dictaduras militares. Ya, aquí vamos a ver algunos titulares de diarios en donde van a entender más o menos qué tan fuerte quizá es el tema de las detenciones ilegales y la eliminación del Estado de Derecho en Chile. Por ejemplo, la segunda dice, asesinado, Tucapel Jiménez, ¿ya? Una persona quizás conocida de la época que lo encontraron simplemente muerto. O el caso Lonquén, tenencia completa ante el juez, ¿ya? Entonces, imagínense lo terrible de la época. Fueron exhumados 13 restos de ejecutados, o sea, en Atacama se encontraron a cuerpos, ¿cierto?, quemados. La Operación Cóndor, que consistió en realizar distintas dictaduras en Latinoamérica de forma simultánea. Miren, exterminados como ratones, o sea, con animales descuartizaron al hombre sin cabeza en San Javier. O sea, fíjense, chiquillo, la crueldad, el nivel de tortura que se llegó en la época, es terrible. Los 72 asesinatos de la caravana de la muerte, ya 72 asesinatos, no es menor. Es sumamente complicado uno cuando, por ejemplo, va al Museo de la Memoria o busca en internet periódico de la época, uno puede encontrar de todo, la verdad. Bueno, en cifras. A ver, la violación de los derechos humanos, ¿cierto? En Chile se desarrolló de una forma enorme y las cifras son enormes también, gigantes. Hay 39.000 personas, ¿cierto? Alrededor, que fueron violados sus derechos humanos. 32.000 testiguaron de que fueron torturados sistemáticamente. Y 2.279 de ellos ejecutados, o sea, fallecidos. Y 1.248 continúan en detención y detenidos desaparecidos, ¿ya? Obviamente, además de unas 200.000 personas habrían sufrido el exilio y un número no determinado habría pasado por centros clandestinos ilegales y de detención. Fijémonos en esto, estas cifras claramente no representan la veracidad de la época, es decir, que realmente yo puedo dar fe de que las detenciones y los fallecidos y los detenidos desaparecidos son mucho más, porque esto es lo que reclutaron, por decir así, las cifras oficiales. Pero ¿qué pasa con mucha población que tuvo miedo de ir a hacer una denuncia que quizá nunca fue de forma oficial, entre otros, ¿ya? O quizá la familia entera, quizá fue desaparecida detenida, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente complejo, es sumamente fuerte entender cifras así, ¿ya? En donde una gran cantidad de población sufrió y experimentó tortura en Chile y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, están en la memoria de muchos de ellos. Bueno, hay también instituciones religiosas, ya como la Vicaría de la Solidaridad, en donde se vincula específicamente que en la época se desarrolló para defender ante las violaciones de los derechos humanos, ya ocurridas durante el régimen militar. Entonces, hay una especie de documentación, ¿cierto?, de todo lo que realizó la Vicaría de la Solidaridad en la época, en donde empezaron a asistir personas a dar cuenta de que su familiar había sido detenido desaparecido y la vicaría, en función de muchos personajes, principalmente abogados, entre otros, de diversa índole política, entre otros, comenzaron a averiguar, ellos realmente, entre comillas, intentaron ser el Tribunal de Justicia. Como el Tribunal de Justicia estaba siendo sesgado, los jueces no hacían caso y no querían investigar,
por los detenidos desaparecidos, entre otros, los torturados. Entonces la Vicaría de la Solidaridad intentó de alguna u otra forma cumplir ese rol, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en la época fueron, supongamos, lugar de centro de tortura con mucha gente, llevaron, ¿cierto?, una especie de cartel y pusieron aquí se tortura, ¿ya? Entonces eso para la prensa, de forma pública, claramente significó algo gigante para la época. Se llama también a muchos obreros, entre comillas, curas obreros que se les denomina, ya sacerdotes, que tienen un pensamiento sumamente mucho más, no sé si socialista, pero quizá mucho más hacia el pueblo. Entonces, por ejemplo, está el cardenal Raúl Silva Enríquez, que fue uno de los que mantuvo y dirigió la Vicaría de la Solidaridad, en donde intentó defender los derechos humanos, se instaló, por ejemplo, en distintas poblaciones vulnerables de Chile y estuvo enfrentándose también a carabineros o cualquier fuerza represiva. Mariano Puga, el cura obrero que hace muy poquito falleció y que se hizo incluso un funeral gigante en Santiago, él vivió también en diferentes poblaciones de Chile y en la época fue uno de los principales opositores a la dictadura, siendo de forma pública y recibiendo también cualquier tipo de represión. O incluso André Harlan y Pierre Dubas, que fueron uno de los principales curas extranjeros, principalmente franceses, que llegaron al país a defender, en este caso, a la población de la dictadura militar. Bueno, encontramos también a la imagen derecha, que igual es fuerte de ver a Pierre, ¿cierto? Que lamentablemente lo mataron dentro de la población La Victoria, carabinero o cualquier fuerza de represión, ¿ya? Eso es sumamente importante porque hay instituciones religiosas que intentaron hacer de todo, ¿cierto?, para que la población no siguiera sufriendo o experimentando este tipo de causas lamentables. Bueno, incluso la visita del Papa Juan Pablo II a Chile fue totalmente una noticia enorme, ya que en plena dictadura llega Juan Pablo II en la época del Papa, y se dice, ¿cierto?, que Pinochet aprovecha esa situación para ablandar su figura de forma internacional, que en Chile no se estaban haciendo tortura o falta al respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿ya? Pero en la misma misa, ¿cierto?, en el Parque O'Higgins, que fue una forma masiva, enorme, mucha población fue y pidió para que se terminaran con las violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué pasaba? El Papa en ese momento estaba hablando de que no se hicieran represiones, que no se faltara el respeto a los derechos humanos y en ese mismo momento Carabineros estaba lanzando gases y detenía una gran multitud que en el mismo Parque O'Higgins estaba ocurriendo. O sea, fue una anécdota interesante de analizar también. Ya chiquillos, espero que hayan entendido. Nosotros hoy día vimos diferentes tipos de cómo se faltó al Estado de Derecho, cómo se eliminó, se suprimió, de parte, por ejemplo, desde septiembre del 73 con detenciones masivas, el uso de la DINA, de la CNI, en donde son estas investigaciones, en donde se tortura, se investiga, se sigue, hay infiltrados, hay cualquier tipo de población que al fin y al cabo desconfiamos de todos y que son gente pagada de parte del Estado. También vimos que una parte de Carabineros de Chile también realizaba este tipo de seguimiento. Las cifras de represión son enormes, son gigantes. Creo que en Chile fue una de las dictaduras más golpeadas a nivel latinoamericano y que hasta el día de hoy en día, lamentablemente, detenidos desaparecidos no encontramos. No se encuentran, no sabemos dónde están y las instituciones religiosas que fueron un gran aporte social a la población en ayudar primero a la pobreza que estaba ocurriendo en las poblaciones en Chile en esa anécdota, en ese momento, y además ayudar a los derechos humanos, a la misma población que estaba sin poder realizar ningún tipo de ayuda o algo. Bueno, ahora pueden realizar la guía número 12 y cualquier duda al mail. Que estén bien, hasta luego.